Che, ¿sos de los que tienen su vida de oficina súper ordenada? ¿Tu rutina, tu laburo, todo bajo control? Hasta que de repente aparece alguien que te lo da vuelta todo. Y peor aún, ¿qué haces cuando tu crush secreto se va? Porque las confesiones nunca son lo que esperás. ¿Querés ver cómo termina este quilombo de confesiones? Dale una likeada, comenta tu crush de oficina y suscríbete para no perderte nada. Y así, mientras Sehun se lanzaba a su aventura, en otro rincón del universo, la vida seguía su curso, o al menos lo intentaba. Jung Unshu, una piba de 29 años, arranca un nuevo día de la forma más común posible, en el subte yendo a la oficina. Al principio, la verdad, no le caía tan mal su vida de oficinista. Sentía orgullo por lo que hacía, su equipo era tranqui, la oficina relajada, todo pintaba bien, ¿viste? Pero de golpe en su cabeza la cosa cambia. No, en realidad me caía bien. Y es que parece que su mundo laboral ideal se fue al tacho el día que él apareció. La mañana en la editorial arranca movida. Enshu, bien puesta, llega temprano, se sienta en su escritorio, se calza los lentes y repasa su agenda. Reuniones, almuerzos, una cena de despedida. Una jornada típica de una asistente de gerencia súper ocupada. En eso se le acerca el manager Jin, el que le había cambiado la percepción de todo. Él, con una sonrisa canchera, le tira un piropo por lo laburadora que es y le cuenta de un nuevo proyecto. Enshu se pone medio colorada cuando él le toca el hombro. Pero la charla tiene un dejo amargo. Es el último día de Jin pasándole tareas. Su partida va a dejar un vacío gigante, y a Enshu se le nota la duda, la tristeza. Es que Jin no es un compañero más. Hace 4 años, cuando Enju entró a la empresa, Jin fue su mentor. Y no fue fácil para ella. Había rumores dando vueltas, gente chismoseando sobre su pasado en otra editorial, diciendo que era conflictiva, que se había salido con un gerente, un quilombo. Pero Jin, el tipo, no se dejó llevar por la gilada. Él la defendió, dijo que las cosas personales no tienen nada que ver con la capacidad de laburo y que él solo creía lo que veía con sus propios ojos. Y lo que él veía era una mina profesional, una genia. Para Enju, eso fue clave. Jin la vio por quién era, sin prejuicios, cuando los demás solo veían los chismes. Por eso, ahora, sentada en su escritorio, con un poco de nostalgia, Enju se da cuenta. Era inevitable que le gustara un tipo así. Estaba ahí, inmersa en sus pensamientos, cuando un grito de «asistente de gerencia» la trae de vuelta a la realidad. Poco de nostalgia, Enju se da cuenta. Era inevitable que le gustara un tipo así. Estaba ahí, inmersa en sus pensamientos, cuando un grito de «asistente de gerencia» la trae de vuelta a la realidad. Y el que gritaba era un compañero que casi tira al piso una caja de cupcakes que traía en brazos. Por suerte, justo pasaba el manager Jin y con una agilidad sorprendente atajó la caja antes de que se hiciera puré contra el piso. Aunque, pensándolo bien, los cupcakes ya estaban medio hechos puré. Alguien había metido comida en una caja de correos y encima la había puesto patas para arriba. Un verdadero quilombo que, para su sorpresa, el manager Jin ni se inmutó. Al contrario, hasta les encontró el lado bueno. La gente alrededor, más allá del chisme sobre los cupcakes de una autora famosa de romance, seguía insistiendo con lo mismo. ¿Seguro no te quedás, manager Jin? Y la respuesta era siempre un rotundo no. Enju, observando todo, sentía que su corazón se apretaba. Era su último día, y él no iba a cambiar de opinión. Un rato después, Enju y su amiga, la subgerente Ahn Selgi, estaban fuera, tomando algo. La conversación inevitablemente viró al tema del día, el manager Jin. Selgi, sin pelos en la lengua, le soltó a Enju: «¿A vos te gusta el manager Jin?». La protagonista casi se desmaya del susto, le pidió que bajara la voz. ¿Qué iba a pensar la gente? Pero Selgi insistió. Si tanto le gustaba, ¿por qué no le decía nada? Que si solo se ponía ropa nueva, no era coquetear. Y es que Jin no solo se iba de la empresa, sino que se mudaba a Busan. Era ahora o nunca. Si te rechaza, no lo vas a volver a ver en el trabajo, le dijo la subgerente Ahn, con una lógica aplastante que a Enju la dejó pensando. Pero antes de que Enju pudiera procesar la idea de una confesión de oficina, el mismo compañero que casi hace puré los cupcakes apareció corriendo. Resulta que el autor de un libro que estaban por imprimir quería cambiar la tapa a último momento. Un desastre. Enju suspiró, agotada. Una confesión, un romance. ¿Quién tenía tiempo para eso?
Y fue ahí, en medio de todo ese estrés, que su mente voló hacia el culpable de su falta de vida romántica, el causante de que no pudiera darse el lujo de pensar en esas cosas. Kwon Lee-jun, el pibe de 26 años que llegó la semana pasada a reemplazar a manager Shin. El mismo que el primer día apareció impecable, de traje y corbata, presentándose con una sonrisa de esas de revista. Y al día siguiente llegó en jogging, sin despeinarse, con una sonrisa que decía buen día, como si nada. Un verdadero oichu, murmuró Enju intentando darle algún sentido a su nueva realidad. Oichu, murmuró Enju intentando darle algún sentido a su nueva realidad. Y la cosa no mejoró. Al día siguiente, Lee-jun apareció de nuevo en ropa demasiado cómoda. Enju, ya con un ojo tembloroso, le preguntó si no era un poco mucho. Él, con su sonrisa de siempre, le dijo que iba directo al gimnasio después del laburo. Enju, intentando ser sutil, le soltó si las remeras con capucha y los jeans estaban realmente bien para la oficina, ya que no había código de vestimenta. Lee-jun, con una inocencia desarmante, le dijo que claro, si no había reglas, todo valía. Enju sintió que se le iba la vida explicándole lo obvio a un pibe de 26 años. Y no era una broma. Así como lo oís, Kwon Lee-jun, el flamante reemplazo del gerente Shin, el tercer día se presentó en la oficina con un hoodie y unos jeans rotos. Sí, rotos por las rodillas, como si viniera de una batalla campal, pero con esa sonrisa que parecía iluminar el espacio y una vibra que a Enju le hacía querer esconderse bajo el escritorio. Fue ahí cuando el equipo, entre risas y resignación, le puso un apodo que le calzaba perfecto: Campo de Flores. Porque claro, andaba por ahí como si el mundo fuera un jardín radiante y un poco despistado. Y lo peor, o mejor según quien lo viera, es que él se lo tomó como un halago, diciendo que significaba que debía ser alegre como una flor. La moral del pibe era de acero. ¡Qué bárbaro! Como si no tuviera suficiente con un nuevo compañero Campo de Flores, a Enju le cayó otra responsabilidad encima. La jefa la llamó y le explicó que, por más que hubieran querido un pibe con experiencia, Recursos Humanos los había presionado y habían terminado con Lee-jun, que era su primer laburo. Así que, sin más ni más, Enju se encontró con la tarea de cuidar al novato y, de paso, decirle que por favor se vista como una persona normal. En otras palabras, la gerente de asistencia de 29 años ahora era la niñera del pibe nuevo. Y la cosa era que Lee-jun no era solo peculiar, era súper pegajoso. Asistente Jung, ¿hago esto así? Asistente Jung, me llamó el autor. Asistente Jung, por acá. Asistente Jung, otra vez, por favor. A Enju se le explotaba la cabeza, tenía un montón de laburo y ahora encima tenía que entrenar a este pibe que no paraba de llamarla. ¿No podía preguntarle a otro? ¿Siempre tenía que ser ella? Era agotador. Más tarde, en la cena de la empresa, entre brindis y chismorreo de oficina, Lee-jun, con toda la cara de piedra, se puso a agradecerle a Enju por ser tan amable y responderle siempre, incluso cuando él la molestaba con sus preguntas. O sea, el pibe sabía que era un plomo. Para colmo, alguien soltó que Enju, cuando recién empezó, también andaba pegada al gerente Shin, igualito que Lee-jun ahora. Enju casi se ahoga con la cerveza, negando con la cabeza y murmurando que ella no era ninguna novata. Mientras Enju intentaba recuperar la compostura, la conversación derivó hacia el gerente Shin. Alguien le preguntó si estaba saliendo con alguien, intentando meterle a su sobrina. Pero el gerente Shin, ágil como siempre, cortó el tema con un «Bueno gente, ¿todos tienen sus vasos llenos? ¡A brindar!». Y así se salvó de un casamiento arreglado. Por ahora. Cuando la noche terminó y la gente empezó a irse, Enju y el gerente Shin fueron los últimos en quedarse afuera de la oficina. Se despidieron de los demás y de repente solo quedaron ellos dos. El gerente Shin le ofreció a Enju que tomara un taxi primero, pero ella, con el corazón apretado y las palabras de Seulgi resonando en su cabeza, le dijo que no, que él tomara ese y ella esperaba otro. Mientras esperaban el semáforo en rojo, Enju sintió la presión. La frase de Seulgi, «confésale antes de que sea tarde», le taladraba la mente. ¿Sería este el momento perfecto? El corazón le empezó a latir a 1000, cada latido un recordatorio de que era ahora o nunca.
Con ese ahora o nunca resonándole en la cabeza, Enju juntó todo el valor que le quedaba y con la voz temblorosa le dijo al manager Shin: Manager, espera un momento, tengo algo que decirte. La frase que quería soltar era un te quiero gigante, pero se le hizo un nudo en la garganta. Intentó, en serio que intentó, decir las palabras, pero no salían. Y para colmo de males, antes de que pudiera balbucear algo coherente, el manager Shin, con una expresión de pura disculpa, se le adelantó. Lo siento, pero no puedo aceptar tus sentimientos, subgerente Jung. Sé que sos una persona genial, pero nunca te vi como algo más que una colega. Enju se quedó helada. ¿Qué? Pero si todavía no dije nada, pensó, mientras su cerebro procesaba la humillación. ¿Cómo podía rechazarla si ni siquiera se había confesado? Era como un rechazo anticipado. Y en el momento más épico y doloroso de su vida, ¿quién aparece? Sí, Kwon Lee-jun, el campo de flores en persona, con una sonrisa radiante y unas bebidas para la resaca. «Ah, jaja, pensé que habías tomado mucho hoy, así que te traje algo», dijo, con una lata de jugo de pera en la mano. La cara de Enju era un poema. «¿Cuánto tiempo llevabas ahí parado?», pensó, mientras Lee Jun, con su desparpajo habitual, dejaba caer la bomba. «Parece que interrumpí algo». La vergüenza era tanta que Enju solo quería desaparecer. ¿Confesar? ¿Para qué? Este desastre le trajo un flashback directo a su adolescencia, a su primera y única confesión. Fue un papelón. En el colegio le había dado un regalo a un chico que le gustaba, pero resultó que él ya tenía novia, y para peor, esa novia era su amiga. El resultado, un regalo tirado al piso, chismes por los pasillos y ella jurando que nunca más en la vida intentaría confesarle nada a nadie. Años después, Enju pensó que ya estaba curada de espanto, que esta vez sería diferente. Pero no, ese viejo trauma de la confesión fallida la seguía persiguiendo, demostrando que algunas heridas tardan más en cerrar de lo que uno cree. Mientras Enju se quedaba ahí, parada en medio de la vereda, sintiendo cómo el mundo se le venía encima, de repente escuchó una voz. Era Kwon Lee-jun, el novato, que apareció de la nada y, como si nada, le preguntó: «Señor, ¿por qué me seguís?». Enju, todavía en shock y con los nervios a flor de piel, apenas atinó a preguntar por qué él la estaba siguiendo a ella. Y la respuesta, por supuesto, fue la más pegajosa posible. Vivían en el mismo barrio, justo lo que necesitaba. Pensó que el chico se iba a callar, pero no. Este era el campo de flores del que hablaban, ¿viste? Apenas se dio cuenta, Lee-jun ya estaba diciendo con toda la cara de póker: «Ah, así que fue un rechazo, ¿no? Lo vi todo, señor, jeje». Un balde de agua fría. Enju, ya humillada por Shin, ahora se quería morir pensando en los chismes que se iban a armar en la oficina. Lee-jun, el muy descarado, siguió como si nada, sugiriendo: «¿Y si vamos por unos tragos?». Enju, que ya había tomado bastante en la cena de despedida, se vio arrastrada a un barcito de la esquina con su pegajoso reemplazo. Total, iba a tomar sola en casa, pensó, mientras pedían soju y cerveza. Enju, con una resistencia al alcohol que ni Hulk, se bajó una botella de soju como si fuera agua. Lee-jun la miraba con una mezcla de admiración y un poco de miedo. Mientras se servía otra copa, Enju, con la dignidad que le quedaba, decidió aclarar la situación. No quería que el rumor de su confesión fallida se extendiera. «Mira, Lee-jun, entre el manager Shin y yo no pasó nada de lo que estás pensando», le dijo, intentando sonar lo más seria posible. Pero Lee-jun, con esa inocencia desarmante, le preguntó: «¿Pero no te le declaraste?». La pobre Enju sintió que la tierra se la tragaba. «Que no», le contestó, con un nudo en la garganta. «No pienses nada raro, y ojo con los chismes en la oficina». Lee-jun, con una sonrisa angelical, le aseguró que no diría nada. Enju, que ya no sabía si reír o llorar, se preguntó si podía confiar en el tipo que acababa de presenciar su mayor humillación. Mientras Enju seguía metiéndose soju entre pecho y espalda como si fuera agua, Lee-jun no salía de su asombro. «¿Segura que tenés esa tolerancia al alcohol? Parecés borracha», le lanzó. Pero Enju ni se inmutó. «Dale que va con el vaso». Al rato, la pobre no dio más. Lee-jun la vio tambalearse un poco y, al segundo, la encontró tirada en un banco de plaza, desmayada. «No podés dormir acá, es peligroso», le dijo, zarandeándola para que se despertara, pero ella solo balbuceaba que tenía sueño.
Lee Jun, intentando que la situación no pasara a mayores, le pidió la dirección para llamar un taxi. En-yu, entre el alcohol y la vergüenza, solo pudo darle referencias vagas de su barrio. ¡Sorpresa! Resulta que Lee Jun vivía por la misma zona. «Yo también vivo cerca. Tomemos un taxi juntos», propuso, con esa sonrisa inocente que siempre te hace dudar. Mientras esperaban, Lee Jun la miró de reojo. «En la oficina me parecías capaz de todo, menos de una cosa», soltó de repente. «Me sorprendió cuando te confesaste». En-yu, que ya empezaba a reaccionar, pegó un salto del banco. «No fue una confesión», le gritó indignada. Pero Lee Jun, impasible, insistió. Ese fue definitivamente el ambiente de una confesión. Y antes de que En-yu lo fulminara, agregó con su sonrisa angelical, «Pero tranqui, no le voy a contar a nadie». La humillación, el soju y la frustración le pasaron factura a En-yu, que empezó a llorar desconsoladamente. Lee Jun, que evidentemente no tenía mucha experiencia con gente llorando, le dijo con una seriedad peculiar. «Mira, no me importa si haces desfiles de moda o le gastás bromas a los jefes en la oficina, pero me gustaría que mantengas un límite». En-yu, con los ojos llorosos, asintió. «Tenés razón, planeaba confesarme al manager Shin, pero ni siquiera pude. Me rechazaron antes de que abriera la boca. Soy una inútil que ni siquiera puede confesarse». Lee Jun, ahora con un tono más serio, le dijo que no era un tema para bromear. Eun-yu, sintiéndose completamente expuesta, soltó. «Técnicamente, no somos amigos». La frase le cayó a Lee Jun como un baldazo de agua fría. Se inclinó en una disculpa profunda. «Lo siento, fui desconsiderado», dijo, sorprendido por la reacción de ella. «Es que me hablaste tan cómoda que pensé que nos habíamos vuelto cercanos. Prometo tener más cuidado y no gastarte bromas sin querer». Eun-yu, ya más calmada, le pidió que le avisara si volvía a pasarse de la raya. Se sentía estúpida por mostrarle ese lado tan vulnerable a un novato. «Perdón por descargar mi enojo en vos», dijo. Lee Jun, con una sonrisa cómplice, le ofreció un trato. «Ya que fuiste tan honesta, ¿qué tal si te cuento mi secreto para ser justos? Te vas a sorprender, pero solo te lo digo a vos». Lee Jun se acercó, susurrándole algo al oído. Los ojos de Eun-yu se abrieron como platos. «Está tan cerca», pensó. «La verdad es que yo...» Y justo cuando iba a procesar lo que sea que le había dicho, todo se puso negro. Al día siguiente, Eun-yu se despertó en su cama, con la cabeza retumbando. Fue todo lo que pudo articular, el recuerdo de la noche anterior o la ausencia de él golpeándola con fuerza. Lo primero que hizo fue revisar su ropa y su cuarto, con el alba en un hilo. Por suerte, todo parecía estar en su lugar. No había rastro de desastre ni de alguien más. ¡Qué alivio! Al menos eso pensó ella. Mientras se cepillaba los dientes, un flash, una imagen borrosa. Lee Jun, muy, muy cerca, demasiado cerca de hecho. Su corazón dio un salto mortal y la pasta de dientes salió volando por el lavatorio. ¿Acaso había hecho algo? No, ¿cómo podía ser? Al día siguiente, en el tren camino al trabajo, Eun-yu se sentía el doble de miserable. No solo por la resaca que le taladraba la cabeza, sino por la sospecha de que la noche anterior había sido mucho más que una simple borrachera. Se tocó el labio, que ahora le dolía un poco, y un nuevo recuerdo se le vino encima. La plaza, ella y Lee Jun en el banco. Él se le acercaba. Ella sentía el aliento en su cara. Un beso. No, imposible. Por más borracha que estuviera, ¿cómo iba a besar a un tipo random? Y más después de que el manager Shin la acabara de rechazar de la forma más humillante. Eso sería el colmo de lo patético. Una autosabotaje nivel Dios. Tenía que ser mentira. Por favor, que no haya pasado. Llegó a la oficina con el estómago revuelto, esperando lo peor. Cada segundo antes de las 9 se sentía una eternidad. Y entonces, como si el universo disfrutara de su sufrimiento, ahí estaba Kwon Lee Jun entrando por la puerta, tan campante como si nada, con una sonrisa de oreja a oreja. «Buen día», soltó el muy fresco. Eun-yu se hundió en su asiento, rogando que el piso se la tragara. Pero no hubo suerte. La subgerente An, la amiga de Eun-yu, se acercó a Lee Jun. «Lee Jun, ¿vamos por un café?», preguntó. Él, obvio, asintió encantado. Y Eun-yu en su cabeza solo podía gritar «¡No, por favor, no vengas!».
Pero el universo tenía otros planes para Eunju, y la angustia recién empezaba. No habían pasado ni 5 minutos cuando otro colega, un tal Kim Dongju, se acercó con el mismo tema. «Che, ¿ustedes dos llegaron bien a casa el viernes?» Lee Jun, con su carita de «no rompo un plato», empezó a decir algo sobre cómo él y Eunju estaban solos esa noche. Y ahí sí que a Eunju le dio un paro, desesperada por callarlo antes de que se le escapara algo. Por suerte, logró interponerse y asegurar que sí, que ambos habían llegado sanos y salvos, mientras por dentro se moría de vergüenza. Pero la tortura no terminaba. Dongju, ahora uniéndose al coro, comentó lo bien que todo el mundo manejaba el alcohol en la empresa, especialmente Eunju, de quien dijo que jamás la había visto balbucear. Lee Jun, con su sonrisa de «soy inocente», no dudó en reforzar la idea, haciendo que Eunju deseara que la tierra se la tragara. ¿Era a propósito? ¿Sabían algo? Para colmo, la subgerente Ann notó una costra en el labio de Eunju, que ella intentó disimular como simples labios secos por el frío, pero la tensión era palpable. Cada comentario era una flecha directa a su memoria fragmentada. Eunju estaba desesperada por hablar a solas con Lee Jun y aclarar todo, o al menos negarlo con más contundencia. Pero era imposible. Cada vez que intentaba acercarse, algún colega aparecía de la nada. «Ya tendré tiempo a solas», pensaba, mientras los veíamos en reuniones, en el almuerzo, siempre rodeados. Incluso cuando intentó llamarlo a su escritorio para una charla casual, le entró una llamada urgente de un autor. Era como si el destino se burlara de ella, negándole ese preciado momento a solas. Justo cuando Eunju ya se daba por vencida y pensaba en esperar hasta después del trabajo, ¡sorpresa!, recibió un mensaje de Lee Jun pidiéndole una reunión. ¿Una reunión? ¿Él? En la sala de conferencias, Eunju, aún en shock, le preguntó por qué la había citado. «Ah, es que me pareció que querías hablar conmigo», soltó Lee Jun con una sonrisa que no la ayudaba a calmarse. Y ahí estaban solos en la sala, el momento que Eunju tanto había buscado y a la vez temido. Lee Jun rompió el hielo preguntándole si había llegado bien a casa el viernes. Eunju, aprovechando la oportunidad, se disculpó por todo el problema que le había causado por su culpa, admitiendo que no recordaba nada de la cena. Lee Jun, con una calma que la descolocó, le aseguró que no había hecho nada especial. Eunju sintió un alivio fugaz. ¿Sería que su recuerdo del beso era solo producto de su borrachera y su mente paranoica? Pero claro, Lee Jun no podía ser tan simple. De repente soltó: «No fui yo el que lo hizo, fue la policía». La cara de Eunju fue un poema. «¿La policía? ¿Por qué? ¿Qué hice?», pensó, ya imaginándose en la cárcel por algún crimen etílico. Lee Jun, riéndose de su pánico, le explicó que se había dormido tan profundamente en el taxi que como su teléfono estaba bloqueado, no tuvo más remedio que pedirle a la policía que la ayudara a casa. Eunju, ya más aliviada que avergonzada, se deshizo en disculpas, mientras Lee Jun se divertía con la idea de que ella pensaba que le había hecho algo terrible a él. Pero la cosa no quedaba ahí. Mientras Eunju seguía convencida de que Lee Jun le estaba ocultando algo más grave, él cambió el tono. «¿Te acordás que me retaste? ¿Que me dijiste que no me pasara de la raya?», le preguntó. Eunju recordó ese momento, esa parte sí la tenía clara, y volvió a disculparse. «Y después de eso», continuó Lee Jun, «¿te acordás que te conté un secreto?». Los ojos de Eunju se abrieron de golpe. «¿Un secreto?». Eunju se quedó en blanco. No tenía ni la más mínima idea de qué le estaba hablando. En su mente, una escena de esa noche se repetía, una especie de déjà vu borroso. Era el momento en que Lee Jun le había dicho: «La verdad es que siempre me rechazan cuando me declaro». Eunju, todavía tirada en el banco de la plaza, con la cabeza hecha un bombo, lo había escuchado contar su triste historia, que si la excusa básica de que se iban a estudiar al extranjero, que si tenían un hijo. Pobre Lee Jun, ¿en quién se había fijado para que le dieran unas razones tan bizarras? Él, con una sonrisa resignada, le había dicho que al final siempre le ponían excusas por su bien, pero que la verdad era que no querían estar con él lo suficiente como para superar esos obstáculos. 0% de éxito en sus confesiones, 0, y con una cara de llorar que ni te cuento. Eunju, ya en su estado de ebriedad terminal, sintió que su corazón se estrujaba.
¿Cómo era que este chico tan peculiar, pero admirable por su valentía al intentar una y otra vez, seguía recibiendo rechazos? Y con esa cara tan linda, ¡qué desperdicio! Entre hípidos y lágrimas, Enju no pudo evitar acercarse y tocarle la cara. «¿Por qué seguís siendo rechazado? Me rompe el corazón», le dijo, sin pelos en la lengua, mientras recordaba que, a pesar de usar buzos deportivos y jeans rotos en el trabajo, y de ser medio torpe socialmente, él era increíble. Le dijo que esperaba que alguna mujer aceptara su confesión algún día. Li Jun, sorprendido, solo atinó a decir un tímido «¿Gracias?». Enju sintió que la cara de Li Jun estaba caliente. «Uf, debo estar borracha», pensó. Pero Li Jun, con una mirada intensa, la frenó. «Subgerente, cuando se le pase el efecto, va a arrepentirse de lo que pasó hoy». Pero Enju, con el orgullo de su alcoholismo funcional, contestó: «¿Yo? ¿Arrepentirme? Si cuando bebo no cometo errores». Y fue ahí, justo ahí, que Li Jun, con su mano todavía sostenida por la de ella en su mejilla, le preguntó: «Entonces esto no es un error, ¿verdad?». Y la imagen se volvió borrosa de nuevo. Un primer plano de sus caras acercándose, de sus labios a punto de tocarse, o quizás tocándose. Y ahora, de vuelta en la sala de conferencias, Enju solo podía balbucear: Yo no recuerdo a nada». Y ahora, de vuelta en la sala de conferencias, Enju solo podía balbucear: Yo no recuerdo nada. Pero su cuerpo, su mente, todo le gritaba que sí, que algo había pasado. Li Jun le preguntó si de verdad no se acordaba de nada de esa noche en el banco, de lo que pasó entre ellos. Él la veía con esa sonrisa que no le gustaba, como si le estuviera tomando el pelo. Enju estaba en pánico, tratando de convencerlo y de convencerse a sí misma. «No te confundas, Li Jun, esa noche nosotros hicimos algo». El chico solo la miraba y entonces soltó una pregunta que le heló la sangre. «Si lo hicimos, ¿qué somos ahora?». No. ¿Cómo iba a hacer ella algo así, justo el día que iba a confesarle sus sentimientos al manager Shin? ¿Y por qué se sentía tan sola ese día? Todo esto le daba vueltas en la cabeza mientras Li Jun seguía con esa sonrisa. Y el tiempo, como siempre, no paró. Pasaron los días y Eunju se esforzaba el doble en el trabajo. Quería que los rumores de su anterior empresa, esos que decían que por su culpa el editor se había ido, se quedaran en el pasado. Se mataba laburando para demostrar que era buena, para que nadie pudiera decir nada de ella. Un día, mientras estaba con Selgi tomando un café, su amiga le preguntó si había pasado algo con el manager Shin en la feria del libro. Eunju rápidamente dijo que no, que solo era trabajo y que no le interesaban los romances de oficina porque siempre terminaban en chismes. Para ella, el trabajo era trabajo y punto. Quería que su esfuerzo se viera, que la gente la valorara por sus habilidades. Y parecía que lo estaba logrando. En la ceremonia de Año Nuevo le dieron el premio a la empleada destacada. Recibió su ramo de flores, las felicitaciones de sus compañeros y por un momento sintió que todo lo malo se iba, que ese pasado oscuro finalmente estaba desvaneciéndose. Pero la felicidad duró poco. Los susurros volvieron. ¿Dicen que la asistente manager Jung hizo qué con el nuevo? Tomaron y se besaron. Lleva re poco y ya están saliendo. ¡Qué rápida! Pero si la asistente Jung ya tenía fama de ser así en su trabajo anterior, ¿no era escritora? Si cortan, ¿va a renunciar de nuevo? Eunju escuchaba todo y sentía cómo esa sombra la perseguía sin importar cuánto se esforzara. Todo lo que había trabajado para dejar el pasado atrás se estaba yendo al tacho por un rumor, por algo que ni siquiera recordaba. La idea de que su historia se repitiera, de que sus esfuerzos fueran en vano por un chisme, la aterraba. Y todo por un si algo realmente pasó entre ellos en esa sala de reuniones. «Si lo hicimos, ¿qué somos ahora?», insistió Li Jun con esa sonrisa que a Enju le generaba entre ganas de gritar y salir corriendo. Enju, que ya estaba en modo negación total, apenas pudo balbucear que ahí no había pasado nada, que lo que había dicho era todo y no había nada más de qué preocuparse. Era su forma de decir: «No me hagas acordar, por favor, borrón y cuenta nueva». Li Jun, con esa picardía que lo caracterizaba, le siguió el juego. «Ah, sí, claro. Después del taxi, te dejé con la policía. Ni sé dónde vivís vos». Enju se quedó recalculando, mezclando sus recuerdos fragmentados con lo que él le decía.
¿Se habrá imaginado todo? ¿Fue un sueño? Pero entonces la lastimadura en el labio. Enju se atrevió a preguntarle si él sabía por qué se había lastimado. Lee Jun, con la cara más inocente del mundo, le preguntó a ella si se había mordido mientras estaba borracha. Y cuando Enju preguntó si eso no tenía nada que ver con él lo negó. ¡Qué tipo! Enju, ya queriendo enterrar el tema y no armar más lío, le pidió que no comentara nada de lo que había pasado. Lee Jun le dijo que sí, que no le iba a contar a nadie, pero a Enju la carcomía la sensación de que cada vez acumulaba más secretos con ese pibe. Con una excusa de que tenía cosas que hacer, Enju se escapó de la sala de reuniones. Lee Jun, como si nada, le dijo que no se preocupara, que él limpiaba. Pero apenas cruzó la puerta, la ansiedad le volvió con todo. Aunque no hubiera pasado nada físico, Lee Jun sabía que a ella le gustaba el manager Shin. Y si se le escapaba, ¿podía confiar en él? Por un lado, Lee Jun parecía despreocupado, como si de verdad no hubiera nada de qué preocuparse. Por el otro, Enju no podía parar de darle vueltas. Pensaba en lo vergonzoso que había sido todo, en las 1000 caras que le había mostrado a Lee Jun mientras estaba borracha. ¿Y si él le había mentido y si había pasado algo solo para protegerla o para que no se sintiera peor? Era un lío en su cabeza, y la verdad no podía dejar de pensar en eso. Mientras Enju se ahogaba en sus pensamientos, Lee Jun, desde su escritorio, la observaba de reojo, como si supiera exactamente lo que pasaba por su cabeza, hasta que Enju, tratando de volver a la normalidad, se acercó a su puesto. «Lee Jun, ¿esta es la portada confirmada?», le preguntó. Él, con su energía habitual, le confirmó y le mostró una frase de 5 líneas que había elegido para la banda del libro. «Es largo», le dijo Enju sin pensarlo 2 veces, explicándole que para bandas era mejor ser conciso. Él se sorprendió, diciendo que el autor lo había aprobado, pero Enju, con su experiencia, seguía firme en su punto. Ok, Enju había dejado a Lee Jun con la boca abierta con su profesionalismo, corrigiéndolo en un tema de trabajo. Pero la cosa es que por más que Enju intentara mantener las distancias, Lee Jun se estaba volviendo el centro de atención. Resulta que el pibe era tan campo de flores que hasta el equipo de ventas lo quería reclutar. Afuera, en un descanso, unos compañeros de laburo charlaban con Lee Jun y los chismes volaban. «Che, ¿viste que el equipo de edición contrata por la cara? Este pibe es un bombón», decía uno. Y de repente, la conversación giró hacia Enju. Uno de los tipos empezó a rajar. «La asistente Jung se enoja por cualquier pavada, es re anticuada, ¿no?». Lo peor de todo es que Lee Jun, que hasta ese momento parecía medio distraído soplando burbujas de un juguetito, sí, no estaba fumando, estaba con un coso de burbujas, se dio vuelta y sin dudarlo soltó. Sí, la verdad que un poco sí. Enju, que estaba ahí cerquita escuchando todo, se le cayó el alma al piso. Se había esforzado tanto en ser una profesional, en ayudarlo, y así la veía, como una vieja gruñona. Le dolió hasta el alma, y mientras se iba por las escaleras, pensaba, «¿En serio así me ve? Creí que estaba haciendo las cosas bien». Esa noche, de vuelta en la oficina, Enju seguía dándole vueltas al asunto. Se preguntaba si realmente era tan boomer como decían, si era tan mala. Pero luego la furia le subió. No, ella no era así. Y Lee Jun todavía no entendía nada. No eran amigos, ni siquiera cercanos. Tenía que ponerle un límite a ese pibe. Y ese límite empezó a gestarse desde el momento en que Lee Jun la tildó de boomer, algo que a Eunju le taladraba la cabeza. Encima, como si no tuviera suficiente con eso, sus compañeros no paraban de preguntarle cuándo se iba a casar. Todavía no llegaba a los 30 y ya le metían esa presión. En el almuerzo, la cosa no mejoraba mucho. Los colegas chusmeaban que el equipo de ventas se había llevado a Lee Jun como si fuera la novedad del día. Eunju, que ya estaba hasta la coronilla de tanto rumor, no pudo evitar que se le revolviera el estómago. Alguien preguntó si Lee Jun estaría chusmeando sobre ella. Y ahí fue cuando Eunju recordó, con un escalofrío, su historial con los rumores laborales en su empresa anterior. Lo incómoda que se sintió, cómo esos chismes la persiguieron. Hasta había dejado de fumar para no cruzarse con la gente que los esparcía. Aunque, para ser honestos, también fue porque le había ido mal con unas acciones que le recomendaron. La tarde pasó lenta, con Eunju estirándose en su escritorio. La idea de que le habían dicho boomer no se le iba de la cabeza. Así que, ni corta ni perezosa, se puso a googlear rasgos de un boomer M.
Y mientras leía, se daba cuenta que, por más que le costara admitirlo, algunas cosas sí le calzaban, como lo de creer que el tiempo extra es parte natural del trabajo, o irónicamente, que no creían ser boomers. Con un suspiro cerró la ventana. Basta de autoanálisis, estaba claro que eso no la ayudaba. Al día siguiente, un lunes, Eun-ju llegó a la oficina con el alma en un hilo. No había dormido nada, seguía dándole vueltas a todo. Y como para coronar la mañana, el director la llamó. La razón, Lee-jun aún no había llegado. El director estaba que echaba humo por la boca, que los jóvenes de ahora no respetan nada, que en sus tiempos llegaban media hora antes, y que ella, como su mentora, tenía que darle una buena lección. Eun-ju no pudo evitar pensar que le había tocado ser la boomer oficial de la oficina. Justo en ese momento, Lee-jun apareció, a las 8:59, con una sonrisa despreocupada. Ni un segundo tarde, ni un segundo antes. Eun-ju lo vio y pensó, bueno, ya está, si me va a ver como una boomer, lo seré con orgullo. Lo llamó a un lado, respiró hondo y con toda la profesionalidad del mundo le dijo que, de ahora en más, tenía que llegar un poco antes para poder empezar a trabajar a las 9, no solo llegar a esa hora. Lee-jun, con su habitual sonrisa, le respondió que los de arriba no veían con buenos ojos esas cosas. Eun-ju, por su parte, se sintió un poco más tranquila. Había puesto el primer límite. Sin embargo, ni bien había logrado poner el primer límite, Eun-ju ya se sentía carcomida por la duda. ¿Se le había ido la mano? ¿Había sonado demasiado boomer? Como si eso fuera poco, Lee-jun seguía en su onda, tomándose libertades. En un momento lo encontró lejos de su escritorio, así que, con la autoridad que se estaba forzando a adoptar, le recriminó por ausentarse sin avisar. Él, con su sonrisa despreocupada, argumentó que estaba en una reunión de marketing. Eun-ju insistió en que tenía que informar a sus compañeros, por si alguien lo buscaba. Lee-jun, como siempre, prometió ser más cuidadoso la próxima vez. La cosa siguió en el almuerzo. Lee-jun, sin rodeos, le preguntó a Eun-ju qué iba a comer. Ella, ya un poco harta, le soltó, ¿ahora tengo que decidir eso por vos también? Él, ni corto ni perezoso, respondió que entonces elegiría lo que quisiera, y dicho y hecho, se fue volando a pedir pho vietnamita. Eun-ju solo pudo pensar que para estas cosas era rapidísimo. Pero el colmo llegó cuando Lee-jun, con su tono juguetón, le dijo que la notaba diferente. Eun-ju, con la paciencia agotada, le confesó que, ya que la habían tildado de boomer, había decidido abrazar su destino y ser una de verdad. Lee-jun se hizo el desentendido, preguntándole quién la había llamado así. «Vos», respondió Eun-ju, y la cara de sorpresa de él era digna de un Oscar. Lejos de disculparse, Lee-jun se rió y la llamó Boomer Wannabe, deseándole sinceramente lo mejor en su camino para convertirse en una boomer de élite. A Eun-ju le hirvió la sangre. ¡Qué tipo tan insoportable! Se le revolvió el estómago de la bronca, no podía ni digerir la comida. Y como si fuera poco, cuando pensaba que nada más podía empeorar su día, la jefa de equipo, Im, la frenó en el pasillo. Resulta que el gerente Kim necesitaba una cirugía y Eun-ju tenía que cubrir su puesto en las entrevistas de reclutamiento de la próxima semana. De repente, su media jornada se había evaporado. Eun-ju intentó protestar, pero Im la cortó en seco. «No estoy pidiendo nada irrazonable, te lo asigno a vos porque te podés relacionar mejor con ellos». Y sin darle tiempo a responder, ya le había mandado el archivo por mail. La jefa, encima, se quejó de lo dramática que era la gente hoy en día para que les deleguen algo. Eun-ju solo pudo pensar, pero si ni siquiera dije nada. Ahí estaba la pobre Eun-ju, sentada en su escritorio, viendo cómo su día libre se convertía en horas extras. Esto no era parte del cosplay de Boomer, pensaba con rabia. Tendría que quedarse hasta tarde de nuevo. Más tarde, ya con la oficina casi vacía, Lee-jun la vio y con su misma sonrisa molesta le preguntó si iba a cenar. Eun-ju, con el estómago revuelto, le dijo que no. Él, en cambio, se iba a ir temprano. «Nos vemos mañana, señor», le dijo antes de desaparecer. Eun-ju suspiró. El material de las entrevistas era un montón y le tocaba quedarse sola, con la sensación de que estaba escribiendo su propia biografía de frustraciones laborales. Para colmo, el teléfono personal no paraba de sonar cuando había dado el número de la oficina. La vida de una boomer no era fácil, y menos cuando el boomer wannabe era tu dolor de cabeza.
Enju reventaba de bronca y se preguntaba de dónde salía tanta irritación. ¿Sería por el sueño, por la jefa Im o por el pendejo de Lee-jun que la había tildado de boomer? Justo en ese momento, con una sonrisa de oreja a oreja, el mismísimo Lee-jun apareció por su cubículo. ¿Quería algo? Sí, claro que quería algo. Le dijo que, ya que estaba hasta las manos con el trabajo de la entrevista de reclutamiento que le habían encajado, él se ofrecía a ayudarla. Una mano santa, ¿no? Pero Enju, con la paciencia al límite, intentó negarse. Era su trabajo, y aunque valoraba el gesto, no quería darle motivos para que los chismes volvieran. Pero la frustración le ganó. Con una voz que intentaba ser firme pero sonaba más a reproche, le espetó a Lee-jun que no la hiciera repetir las cosas, que no se preocupara por ella y que se fuera a su casa de una vez. Y como si eso fuera poco, remató con un «no seas molesto». Apenas salieron las palabras de su boca, Enju se dio cuenta del papelón. «La cagué», pensó. Lee-jun, sin decir una palabra, se dio la vuelta y empezó a caminar hacia la salida. Pero antes de cruzar la puerta, hizo algo inesperado. Volvió a la mesa de Enju y le dejó un sándwich y una bebida. Le dijo que se imaginaba que no había tenido tiempo de cenar y que por eso se lo había traído. Enju se quedó muda, con el corazón en la garganta, mientras Lee-jun se despedía. Sola en la oficina, Enju se sintió patética. Se había portado como una tarada, no como una boomer profesional. Y para colmo, Lee-jun, el chico que la había estado provocando, había sido el único en mostrarle un poco de humanidad. No podía ser. Se levantó de golpe, sintiendo una vergüenza que le quemaba las mejillas, y corrió tras él. Lo alcanzó justo en el ascensor. Lee-jun la miró sorprendido, y Enju, sin saber bien qué decir, balbuceó que se le había olvidado despedirse. Él, con una sonrisa que la descolocaba, le agradeció el sándwich. Y luego, el muy descarado, siguió con su juego. Dijiste que no quería ser una vieja, ¿no? ¿Qué clase de vieja corre así solo para despedirse? Se reía a carcajadas. Te va a costar mucho ser una boomer de élite, ja ja ja. Enju lo miró con cara de pocos amigos, preguntándose si eso era gracioso. Pero Lee-jun, sin perder la compostura, le recordó que ella misma le había dicho que lo retara si se pasaba de la raya, y que él, como buen novato, había aprendido mucho hoy. La cara dura de ese pibe no tenía límites. Y a todo esto, Lee-jun seguía con su jueguito. Mientras el ascensor se cerraba, él le tiraba frases tipo «aprendí a no preguntar 3 veces lo mismo» y «ahora comparto mi horario cuando me ausento». Remató con un «y también no hay que hablar mal de los demás». Enju se quedó como patinando, avergonzada por su arrebato. Pero justo antes de que la puerta se cerrara por completo, frenó el ascensor de golpe y se disculpó por haber sido tan emocional, aclarando que no era nada personal contra él. Lee-jun, con una sonrisa de esas que te hacen dudar si te está tomando el pelo, solo le dijo «nos vemos mañana». Enju volvió a su escritorio, procesando todo. Pensó que, a pesar de su reacción, Lee-jun había manejado la situación con una madurez sorprendente para un pibe tan campo de flores. Hasta le había dejado comida, un gesto inesperado. Su voto solemne de ser una boomer hecha y derecha había durado un día y ahora se sentía más confundida que antes. Unos días después, el circo seguía. Enju estaba en su escritorio y Lee-jun charlaba con otro colega afuera de la oficina. Lee-jun, con su aire despreocupado, le preguntó al otro si la asistente Jung parecía una vieja. El colega asintió. «Lo sabía», dijo Lee-jun con una sonrisa. Explicó que alguien tenía que entrenar a gente como él y que por suerte le había tocado al asistente Jung, porque gracias a ella no se había convertido en el villano de la oficina. Enju, que estaba ahí cerca escuchando todo, se quedó helada. No podía creer la cara dura del pibe. Lee-jun la pescó infraganti y, con esa misma sonrisa burlona, le soltó: «Si vas a escuchar, escuchá todo completo». La cosa no mejoró. Pocos días después era el día de entrevistas y la oficina era un desfile de ausencias. El jefe de departamento de licencia médica, la jefa de equipo con una cita externa y un colega más que se iba a las entrevistas de la tarde. O sea, ¿quién quedaba? Enju, claro. Le dejaron el honor de hacerse cargo de todo. Mientras su colega se despedía con un «cuídate», Enju sintió el peso del mundo sobre sus hombros. La responsable de la oficina así de golpe.
Y como si fuera poco, Lee Jun, que parecía no tener fin, se acercó a pedirle que enviara unas copias y que imprimiera las etiquetas de envío. En-yu, que ya estaba hasta las manos, le confirmó que sí, que sabía cómo. Y Lee Jun, sin inmutarse, le dijo: «No te preocupes, jefa», a una compañera que pasaba con unas cajas, como si él fuera el que mandaba y En-yu la asistente. ¡Qué joda! Ella, mientras tanto, seguía en una llamada frenética intentando coordinar una entrega urgente. Una de esas situaciones donde tenés que mover cielo y tierra para que un paquete llegue a tiempo. Por suerte, ahí estaba Lee Jun, que le dio una mano con unas cajas. En-yu le explicó que era para un evento importante de un autor, que su equipo manejaba libros académicos y de negocios y que por eso la urgencia. En medio de la charla le entró otra llamada y se le iluminó la cara de puro pánico. Se había olvidado de algo crítico de la entrega. Con la desesperación pintada en la cara, le rogó a Lee Jun que le hiciera un favor. Él, como siempre, no dijo mucho, pero su expresión era un «¿Otra vez yo?» silencioso. Después de ese mini caos, En-ju se dedicó a lo suyo, las entrevistas de reclutamiento. Estaba en modo mentora profesional, repartiendo tarjetas y aprendiendo un montón de los pibes que venían a postularse. Se sorprendía de lo aplicados que eran los chicos de 23 o 24 años y se puso a pensar en Lee Jun. Si él tenía 26, seguro había conseguido laburo apenas terminó la facu. ¡Qué bien, che! Una compañera la felicitó por lo bien que estaba manejando todo, y En-ju, sonriendo, dijo que había sido refrescante a su manera. Mientras se despedía de su colega, En-ju no pudo evitar darle otra vuelta al asunto Lee Jun. Se dio cuenta de que quizás le había exigido demasiado. Apenas llevaba un mes, era natural que fuera un poco torpe. Y a ver, por más que fuera excéntrico y a veces un desastre, el pibe escuchaba bien. No hacía lo que le decían que no hiciera y era rápido para reconocer sus errores. Pensándolo bien, cuando lo vio llegar con ese buzo con capucha, le pareció un marginal y se preocupó, pero al final el vago era bastante piola después de todo. Pero claro, la paz no dura mucho en esta oficina. De repente, un alboroto la sacó de sus pensamientos. Al entrar a la oficina, se encontró con un espectáculo digno de telenovela. Una compañera, Park Jae, sentada en el suelo, con la cara de querer que la tierra la trague, y Lee Jun parado cerca, con una expresión de «acá no pasó nada, pero pasó todo». En-ju lo miró con los ojos entrecerrados. «Este de nuevo hizo cagada mientras no lo miraba», pensó. Y Lee Jun, con esa naturalidad que la volvía loca, le contestó: «Bueno, técnicamente fui yo». Ahí estaba, otra vez Lee Jun. Resulta que un gerente del equipo de planificación de ventas estaba a los gritos con Park Jae, todo por un paquete que se mandó mal. Al parecer, en vez del libro que correspondía, le llegó uno cualquiera al mismísimo presidente Mo. Un quilombo total. Jae estaba en shock porque, claro, ¿quién había hecho esa entrega express? Kwon Lee Jun. El gerente, indignado, se preguntó por qué un tipo del equipo 1 se estaba metiendo en las entregas de ellos. En-yu se acercó a Lee Jun, que estaba sentado lo más pancho en su escritorio, como si la discusión no fuera con él. El gerente, cansado, le ordenó: «Lee Jun, anda a sacar unas copias». Pero Lee Jun ni se inmutó. Agarró su teléfono, se levantó con una sonrisa y dijo, como si fuera una sugerencia: «¿Y si vamos a sacar unas copias?». No, el tipo no escuchaba, no acataba órdenes, solo provocaba. En-yu sentía que la cabeza le iba a explotar. Y para empeorar las cosas, en ese preciso instante, el manager Choi irrumpió en la oficina, rojo de furia y con la nariz sangrando, un desastre total. Park Jae-hye, que también estaba ahí, se desahogaba, gritando que Lee Jun casi les hace perder a su autor estrella. Mientras tanto, la subgerente An, siempre observadora, echó un vistazo a Lee Jun, que estaba con sus auriculares puestos, y pensó para sí misma que el entrenamiento del nuevo empleado había sido un rotundo fracaso. Cuando manager Choi empezó a desquitarse con todos, Lee Jun, con su típica calma despreocupada y una sonrisa que parecía decir «yo no hice nada», sugirió ir a la sala de reuniones. En-yu, aunque la estaban echando de la situación, insistió en quedarse para cuadrar los números, mientras el manager Choi la miraba como si fuera la asistente más inoportuna del mundo. Una vez en la sala de reuniones, manager Choi explicó el caos.
Resulta que las copias de muestra del libro de Jae-hye y el de Lee Jun se habían intercambiado durante la entrega, y el presidente Mo, el jefe del editorial, estaba furioso. Jae-hye aclaró que ella le había pedido a Lee Jun que entregara los paquetes porque tenía una reunión urgente y no podía esperar al mensajero. La subgerente An se volteó hacia Lee Jun pidiéndole una explicación. Él, con esa misma actitud despreocupada, admitió que sí, el paquete se entregó mal, sí, había sido su error. Pero no entendía por qué tanto drama por una entrega equivocada de copias de muestra, como si fuera lo más normal del mundo. Ahí fue cuando Manager Choi lo interrumpió, la voz cargada de frustración. No era cualquier libro, era el nuevo libro del presidente Mo. El presidente, además de ser el jefe, era un autor y estaba súper orgulloso de su tercera obra. Había apurado a la editorial para que lo tuviera ese mismo día y en una reunión importante estaba mostrándoselo a sus colegas, quienes le decían que la portada era un poco diferente y que sí era él. El presidente Mo, chocho, dijo que sí, que había puesto una foto grande de su cara para la publicidad. Pero de repente, la conversación dio un giro raro cuando él dijo que en realidad había pedido una persona joven y vibrante en la portada. Y el motivo era que el libro que Lee Jun había mandado por error se llamaba Se fue pero está volviendo, y en la portada tenía el dibujo de una cabeza pelada con un solo pelito. Un libro sobre la caída del pelo, justo al presidente Mo, que era súper sensible con el tema de su calvicie. Manager Choi contó que casi no lo detiene para que no armara un escándalo mayor, porque el presidente creía que era una burla intencional. Y Lee Jun, el muy caradura, simplemente sonrió y dijo, «¡Qué bueno que lo manejaste!». Y después, como si la víctima fuera él, se quejó, «¿Qué? ¿Pensás que esto es problema de otro? ¿Sabés la de bolonqui que me comí por esto?». El tipo era un desafío constante. El manager Choi seguía echando humo. ¿Cómo era posible que Lee Jun no se hubiera disculpado todavía? Para él, Eun-ju había fallado por completo como su mentora. Lee Jun soltó un «lo siento» que sonó más a burla que a arrepentimiento. Eun-ju, ya al límite, intentó defenderlo, diciendo que la culpa no era 100% de él, que Jae le había encargado un libro importante a un novato. Jae, con los ojos llorosos, se disculpó, pero Eun-ju le dijo que no, que ellas no habían hecho nada malo. Cuando Lee Jun volvió, un colega le preguntó por qué lo habían tratado tan duro si el paquete ni siquiera era su trabajo. Y Lee Jun, con toda la calma del mundo, respondió que sí, que había sido su error. Pero Eun-ju, con la bronca acumulada, pensó que el que debía una disculpa era el propio gerente. Mientras todos esperaban el mea culpa de Lee Jun, el pibe se largó a decir que sí, que la había cagado con el libro, pero que culpar a un novato por algo que le enchufaron no estaba bien. Y ahí no terminó la cosa, porque Lee Jun, con su desparpajo habitual, empezó a despreciar el trabajo de otros autores, como el de Jae-hye, diciendo que las ventas de la editorial dependían casi exclusivamente de los libros del presidente Mo. Jae-hye, que justo recibió una llamada del presidente, lo miró con los ojos como platos. Pero Eun-ju no se quedó callada, lo miró fijamente y le preguntó sin rodeos, «Lee Jun, ¿el libro que le mandaste al presidente Mo era realmente sobre calvicie?». Él negó con la cabeza. Eun-ju le insistió que dijera la verdad. Y ahí fue cuando Lee Jun reveló que el libro trataba sobre cómo el autor había superado un largo periodo de aislamiento causado por una enfermedad grave y que había perdido el pelo por la quimioterapia, no por calvicie común. Un silencio pesado invadió la oficina. Jae-hye exclamó, «¡Ah!», de puro shock. El manager Choi, que ya estaba por explotar, estalló al escuchar la verdad. «¿Qué? ¿Así que vos sos de los que juzgan a los autores por su situación?», le gritó, y luego se volteó hacia Eun-ju. «Asistente de gerencia Jung, ¿qué estás haciendo?». Eun-ju, sintiéndose la peor, se disculpó una y otra vez. Después de la bronca, Eun-ju se acercó a Jae-hye, le pidió disculpas por cómo había salido todo y le aconsejó que se tomara un respiro. Mientras tanto, un colega le preguntó a Lee Jun cómo le había ido con la reprimenda. Él, con una sonrisa amplia y como si nada hubiera pasado, respondió, «realmente genial», y luego, con esa misma actitud despreocupada, agregó, «pero es algo raro, ¿no?», como si el caos que había generado fuera solo una anécdota sin importancia. La verdad es que Lee Jun estaba ahí, en la terraza, soplando burbujas de jabón como si el mundo no se estuviera quemando a su alrededor.
Cuando Enju le preguntó por qué la había citado ahí, el tipo con toda la calma del mundo le contestó que lo hacía para desestresarse. Sí, así de fresco. Y para rematar, le ofreció a Enju que probara también. Enju lo miró con esa mezcla de cansancio y resignación que solo te da Lee Jun. «No me digas que estás copiando otra cosa rara de internet», le soltó. Y claro, Lee Jun, ni corto ni perezoso, le respondió que sí, que lo había visto en Instagram y que las burbujas lo hacían sentir mejor. Enju no pudo evitarlo. «Lee Jun, sabes que sos re raro», le dijo. Pero luego, como si se le escapara, añadió: «Sabes que en el fondo también sos medio cool». Lee Jun solo parpadeó, sin saber bien qué responder a eso. Mientras Enju se mordía la lengua, pensando en lo mal que había manejado la situación con el gerente Choi y lo mucho que se sentía responsable por el incidente del presidente Mo, después de todo, ella sabía lo serios que se tomaban los autores su trabajo y cómo ella misma había reaccionado de forma precipitada, Lee Jun la interrumpió de golpe. Antes de que pudiera seguir hundiéndose en la culpa, Lee Jun soltó: «Eso no es cierto. La verdad es que me sentí re tranquilo de tenerte a mi lado, asistente de gerencia. No estar solo me dio un montón de fuerza. Hoy estuviste increíble». Enju se quedó helada. Lee Jun diciéndole que ella fue increíble. Esa era la primera vez que escuchaba algo remotamente positivo de él. Mientras bajaban de la terraza, se encontraron con otros dos compañeros. Uno de ellos, un tal asistente de gerencia Kim, le preguntó a Lee Jun dónde había dejado el carrito que usó a la mañana. Lee Jun, como si nada, le dijo que estaba en el depósito del piso. Y ya que estaban, el asistente Kim le comentó que el carrito estaba re duro y que deberían pedir uno nuevo. Lee Jun ni se inmutó. Lo que sí lo hizo torcer el gesto fue cuando el asistente Kim le dijo que lo había visto esa mañana, justo cuando estaba mandando el paquete. En ese momento, Enju sintió un escalofrío. El asistente Kim, mientras se quejaba de lo pesado que estaba el carrito, vio otro con cajas y le preguntó a Jae-hee, fiera del equipo de edición. Jae-hee le dijo que sí, que ya lo llevaba. Y mientras el asistente Kim se distraía preguntando si había alguien dentro de la oficina, Lee Jun, con una sonrisa de oreja a oreja, se acercó a Jae-hee. «Hola, asistente de gerencia, Lee Jun está acá», le dijo, y sin que ella pudiera reaccionar, le tomó prestada la caja del carrito. Justo en ese momento llegó el mensajero preguntando por Jae-hee, y Lee Jun, el muy pillo, le señaló a Jae-hee con la caja en la mano, como diciendo: «Acá está la responsable, y yo me voy con el paquete». Apenas soltó eso, el manager Choi, hecho una furia, le cayó encima a Lee Jun. «Es que no podés hacer nada bien», le gritaba, mientras Lee Jun, con una cara de «yo no fui», preguntaba si había hecho algo mal. El manager siguió descargándose con todos, que cómo era posible que un paquete de Lee Jun se hubiera movido de lugar sin que nadie dijera nada. ¿Acaso su equipo era un punching bag? Pobre Jae-hee, ya se la habían agarrado con ella antes por este tema, y ahora el manager seguía insistiendo en que la culpa era del equipo. Más tarde, en la cena de la oficina, mientras comían carne asada y se relajaban un poco, a Lee Jun le preguntaron si no estaba enojado por todo el bardo que se había armado. Y él, con toda la calma del mundo, dijo que ya era cosa del pasado. Lo más importante, según él, era que a él solo lo habían retado dentro de la empresa. El que iba a tener que lidiar con el presidente Mo de ahí en adelante era Jae-hee. Y en su cabeza, Lee Jun pensaba que, sinceramente, qué alivio que había terminado así. Hasta sentía un poquito de lástima por Jae-hee, que no paró de recibir llamadas hasta la hora de cerrar. La conversación cambió, y Enju se quejó de su día libre cancelado para cubrir entrevistas. Empezó a contar las preguntas raras que le habían hecho, de cambios en la industria, balance entre éxito comercial y valor literario, preguntas bien filosóficas. Hasta que la interrumpieron para preguntarle por su carrera universitaria, y ella, como para evitar el tema, dijo que iba al baño. Mientras Enju estaba en el baño, a Lee Jun le contaron que Enju había estudiado educación de lengua coreana y que hasta había intentado ser maestra, un tema que, al parecer, le molestaba bastante que le recordaran. Justo en ese momento, Enju, en el baño, dejó caer algo y se lamentó, pensando en reemplazarlo. Y por otro lado, Lee Jun, tan campante como siempre, se reía a carcajadas. Ya de noche, terminada la cena, el ambiente era de agotamiento. Un colega, Donju, estaba remamado y se aferraba a Lee Jun, diciéndole lo bien que le había pasado y que quería seguir tomando todos los días.
Eun-ju, harta, le dijo que levantara la tolerancia al alcohol y lo mandó a su casa. Caminando sola, Eun-ju se sentía agotada. Miró la hora, todavía le quedaba tiempo para el subte. De repente, Lee-jun la alcanzó y Eun-ju le propuso que se fueran por separado, porque ella quería pasar por un lugar. Lee-jun, con esa sonrisa que ya conocemos, preguntó a dónde iba. A Olive Som, respondió Eun-ju. Y él, sin dudar, le dijo, «Está bien, vamos juntos, jejeje». Eun-ju, medio resignada, aceptó, pidiéndole que la esperara un toque. Eun-ju, medio resignada, aceptó, pidiéndole que la esperara un toque. Mientras lo hacía, Lee-jun no perdió el tiempo y se puso a charlar con unas chicas, incluso pidiéndole su Instagram. Eun-ju, viendo la escena, pensó en tomar un taxi sola y escapar de ahí. Pero no, Lee-jun, como si tuviera un radar para molestarla, levantó la mano y, a los gritos, le preguntó, «Asistente de gerencia, nos vamos juntos a mi casa ahora, ¿verdad?» Eun-ju se quedó helada. De verdad que ese pibe sabía cómo decir cosas que se malinterpretaban sin pestañear. Ya en camino, Eun-ju, tratando de sonar casual, le preguntó a Lee-jun si recordaba dónde se había bajado la última vez que habían compartido un taxi. «¿Fue una escuela primaria o un tarque?», le soltó, intentando sonsacarle algo sobre su dirección. Pero Lee-jun, ignorándola por completo, de repente le preguntó si tenía frío y, en un movimiento torpe, se sacó la campera para dársela. La campera se le quedó atascada en la cabeza, dejándolo casi ciego. Eun-ju, exasperada, le gritó que se apurara a cerrarla, que se iba a congelar. Entre el caos, le preguntó si estaba borracho. Lee-jun, con la campera cubriéndole la cara, apenas logró balbucear un «¿no?». De alguna forma, terminaron llegando al barrio de Lee-jun en taxi, con él todavía medio colgando de su campera, insistiendo en que le diera la dirección de su casa. Eun-ju, al verlo tan ido, no pudo evitar pensar en lo desastrosa que había sido ella misma en la fiesta de despedida del gerente Shin. Se sentía hasta un poco de empatía, o al menos culpabilidad, por este pibe que parecía no tener ni una bolsa para el trabajo. Pero la paciencia de Eun-ju tenía un límite. Al ver que Lee-jun no reaccionaba, se puso a sacudirlo con fuerza. «Lee-jun, despertate, despertate ya. Si seguís así voy a llamar a la policía». Él, con los ojos entreabiertos, le preguntó dónde estaban. «¿Estás sobrio ahora? Estamos frente a tu casa, Lee-jun», le espetó Eun-ju, ya al borde de la ira. Él apenas pudo responder con un «ah». La chica, indignada, le reclamó. «Si solo tomaste 2 botellas, esto no es justo. ¿Por qué la última vez fui la única que se emborrachó?» Eun-ju, dándose por vencida, decidió ir a un minimercado a comprarle algo para la resaca. Pero justo cuando se levantaba, Lee-jun la agarró de la muñeca. «Asistente de gerencia», murmuró él, con una mirada extraña. «¿Todavía te sentís incómoda conmigo?» Eun-ju, sorprendida por el repentino cambio, le respondió con una dudosa «¿no?». En ese instante, Lee-jun se levantó de un salto, completamente sobrio, y le gritó «¡Mentira! ¡Mentira! ¡Estás mintiendo! Antes dijiste que ibas a Olive Som solo para no volver a casa conmigo». Eun-ju, estupefacta, le respondió indignada, «No quise decir eso». El supuesto borracho, todavía con su show de tragedia, le reclamaba a Eun-ju que ni siquiera le había querido dar su Instagram. Se estaba haciendo el pobrecito, con la cara entre las rodillas, lamentándose de que ella lo evitaba desde la fiesta de despedida del manager Shin. Eun-ju, ya harta, pero con un poco de culpa, le dijo, «Oh, está bien, te lo doy, dame tu teléfono». Mientras tomaba el celular, pensando que de paso podía buscar la dirección de Lee-jun para la próxima, un pensamiento cruzó por su mente. No pensé que no darle mi Instagram lo molestaría tanto. De hecho, me preocupaba más que él se sintiera incómodo conmigo. Y justo en ese momento, Lee-jun levantó la cabeza. Súper sobrio, con una sonrisa que no le conocía, le preguntó, «¿En serio te preocupaba eso?» Para ser honesto, yo no estaba nada preocupado. Al fin y al cabo, te mostraste mucho más imperfecta frente a mí de lo que yo me mostré frente a vos, ¿no te parece? Siempre fuiste tan genial, asistente de gerencia. Eun-ju se quedó recalculando. ¿Genial? ¿En qué sentido? Si me vieron fracasar en una confesión, casi me llevan presa por borracha y me tildó de boomer. Pero Lee-jun, sin darle tiempo a procesar, siguió con su juego. Igual, acordamos olvidarlo de aquella noche porque ninguno de los dos lo recordaba, ¿verdad? Yo ya ni lo pienso. Y la bomba. Si te dijera que sí me acuerdo, me volverías a evitar, ¿no? Eun-ju, ya con la mosca detrás de la oreja, le preguntó,
¿Qué quieres decir? Lee-jun, ¿me estás escondiendo algo? Él la miró fijamente. ¿No te vas a enojar? Ella dudó un segundo y respondió, no. Entonces prométeme que no me vas a evitar, insistió Lee-jun. Eun-ju, medio confundida, le dio el dedito para el Pinky Promise. Bueno, prometido. Ahora contame qué pasó esa noche. Lee-jun se inclinó hacia ella, sus caras muy cerca mientras empezaba a decir. Esa noche, lo que realmente pasó fue... Eun-ju, con el corazón latiéndole a mil, se puso tensa, su mano buscando un apoyo. Y de repente, ¡boom!, se encontró agarrándole la pierna a Lee-jun justo arriba de la rodilla. Su cara se puso roja y en su mente gritaba, «¡Por Dios, qué estoy agarrando ahora mismo!». Con la cara completamente sonrojada, Eun-ju se quedó congelada pensando. Y Lee-jun, con una seriedad que no le conocía, la miró a los ojos y le dijo, «Pensándolo bien, incluso esa noche, vas a lamentar lo que pasó hoy una vez que se te pase la borrachera, asistente de gerencia. Yo no cometo errores cuando bebo». Su voz era firme, su mirada penetrante. Entonces esto no es un error, ¿verdad? La cara de Eun-ju era un poema, pero de repente, clic, algo hizo sentido en su cabeza. Ahora me acuerdo, esa noche fue igual. En ese entonces, Lee-jun me afeiteó. La verdad golpeó a Eun-ju como un rayo. Lee-jun no solo estaba fingiendo ahora, sino que lo había hecho antes también. Toda su borrachera había sido una manipulación. Eun-ju, con la cabeza dándole vueltas, sintió cómo la ficha de Lee-jun caía por completo. Ese tipo no solo estaba haciendo la finta de borracho ahora, sino que además la había engañado siempre. Todo su show de «estoy tan ebrio que no sé ni dónde estoy» era una fachada bien calculada. Pobre ella, que se había sentido tan culpable por él. Al día siguiente, la resaca emocional era más fuerte que la física. Lee-jun la llamó con un tono lleno de disculpas, preguntándole si había llegado bien a casa y ofreciéndole sopa para la resaca como una forma de compensar lo de la noche anterior. Eun-ju, que ya tenía bien claro con quién estaba tratando, lo cortó en seco, le dijo que tenía planes y que mejor se vieran el lunes en la oficina. Lee-jun, del otro lado de la línea, montó un mini drama fingiendo decepción, pero a Eun-ju ya no la engañaba. Era tan obvio que hasta le resultó medio gracioso. Más tarde, mientras Eun-ju trataba de despejar su mente con sus amigas en un café, su celular no paraba de vibrar. Eran notificaciones y notificaciones de Instagram. Sus amigas, curiosas, le preguntaron qué pasaba. Y Eun-ju, con una mezcla de fastidio y resignación, les contó que era el nuevo, Lee-jun, dándole like a cada una de sus fotos. Obviamente, sus amigas, chismosas como pocas, quisieron saber más. Lo buscaron, lo encontraron lindo y automáticamente empezaron a hacer de Celestinas. «Eun-ju, si lo conoces, presentanos», le decían. Pero Eun-ju fue tajante. No. Ya había tenido su cuota de dramas en el trabajo y no quería más rumores, especialmente con alguien tan peculiar como Lee-jun. Hasta sacó a colación su pasado de estudiante de magisterio de lengua coreana, ese tema sensible que siempre evitaba, para dejar claro que para ella involucrarse con un compañero de trabajo era casi como salir con un maestro de escuela, algo que prefería evitar a toda costa. Pero mientras Eun-ju ponía límites en su vida social, Lee-jun, desde su casa, estaba más que despierto. Con una sonrisa enigmática, revisaba el Instagram de Eun-ju. Miró la foto que ella había subido del café y, de paso, vio una publicación vieja donde hablaba de sus exámenes para ser maestra. «Eso nunca va a pasar», pensó él, con esa mirada que ya conocíamos, entre calculador y satisfecho, mientras seguía llenando el feed de Eun-ju con likes. Claramente, su juego apenas comenzaba. Eun-ju, por su parte, seguía procesando la tremenda revelación. Recordaba cómo, supuestamente borracho, Lee-jun la había abofeteado en un incidente anterior, y ahora todo encajaba. Nunca estuvo ebrio. Todo había sido una farsa, una manipulación calculada para verla imperfecta, como él mismo había dicho. Era increíble el nivel de descaro. Eun-ju se vio a sí misma arrastrando a un Lee-jun que supuestamente no podía ni con su alma hasta la puerta de su departamento.
Menos mal que tenía cerradura con huella digital. Estaba tan harta de él que casi lo deja tirado en la entrada. Pero el muy cínico, desde el suelo, le había preguntado: «¿Qué te trae a mi casa, asistente de gerencia?», antes de soltar un «ya me iba», con una cara de inocente que ahora le daba ganas de vomitar. Ya en su casa, y completamente sobrio, Lee Jun se sentó en su cocina, viendo unas galletas en el horno. Se preguntó si debía ir a dejárselas a Enju esa misma noche. Total, vivían cerca. Pero no, Enju lo odiaría si le enviaba un mensaje el fin de semana. Mejor se las llevaba el lunes a la oficina, pensó, con esa sonrisa enigmática que ya conocíamos. Y así llegó el lunes. Enju, en la parada del colectivo, revisando su celular, cuando de repente escuchó: «¡Asistente de gerencia!». Era Lee Jun, saludando, sorprendido de verla tan temprano. Él, muy suelto de cuerpo, dijo que había empezado a llegar antes por la advertencia de ella. Enju, con esa cara de «no me importa, pero sí me importa un poco», le respondió que no se preocupaba, que solo había mencionado que el director le estaba dando problemas, no que a ella le importara especialmente su puntualidad. Se subieron al colectivo. Lee Jun preguntó si ella siempre tomaba el colectivo. Enju le explicó que prefería el subte, pero que hoy el colectivo era más rápido. Él le contó que él tomaba el colectivo para asegurarse un asiento. ¿Viste? A veces este chico parecía el más normal del mundo. Justo en ese momento, el colectivo frenó de golpe y un señor mayor estuvo a punto de caerse. Lee Jun, con una agilidad sorprendente, lo agarró y le ofreció su asiento, con toda la amabilidad del mundo. Enju lo miró de reojo, pensando que pronto se bajaría de todos modos. Ya en la calle, camino a la oficina, Lee Jun, con una actitud de «acá no pasó nada», le ofreció a Enju una sopa para la resaca, a modo de disculpa por el incidente del viernes. «Claro, viernes de copas, lunes de recuperación», le soltó ella, sarcástica. Lee Jun, sin inmutarse, le ofreció invitarla a cenar. «Si tenés tanta culpa, invítame un café», le dijo Enju, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Es que hoy se me antojó un café hecho por otra persona», agregó con un toque de burla. Lee Jun la observó y por un momento pensó: «Parece que está más cómoda conmigo. Pobre ingenuo. O quizás no tan ingenuo». Al ver que vivían cerca por coincidencia, se le ocurrió preguntarle a Enju exactamente dónde vivía. Ella, esquivando la pregunta como la campeona que era, le dio una respuesta vaga. Lee Jun, en su fuero interno, notó que, aunque se sentía más cerca, ella seguía manteniendo una distancia. De repente, Lee Jun recordó algo. Metió la mano en su bolso y sacó una bolsa de galletas caseras. «Son para que las tomes con tu café», le dijo con una sonrisa de oreja a oreja. Enju lo miró con los ojos como platos. «¿Las hiciste vos, Lee Jun?», preguntó, totalmente sorprendida. Este pibe sin dudas era un caso. Enju, que aún no terminaba de procesar el tema de las galletas, no pudo evitar sentirse un poco incómoda. Le costaba recibir tanta cosa de Lee Jun, sobre todo después de la borrachera de la semana pasada, que para ella había sido un papelón. Él, con esa sonrisa enigmática, le dijo que hornear era su hobby, un don que al parecer le venía de familia, porque sus viejos tenían una panadería. Mientras Enju seguía sintiéndose culpable por la noche anterior, Lee Jun la observaba. Él se preguntaba por qué ella seguía trayendo el tema a colación. Más tarde, Eun-ju fue a buscar su café y se quedó pensando en su fallida confesión a Shin. Se culpaba a sí misma por ser tan mala para expresar lo que sentía. ¿Sería que Lee Jun también seguía dándole vueltas a esa noche? Lee Jun, por su lado, al verla tan ensimismada, ató cabos. Claro, ella se estaba martirizando por el manager Shin. Él no entendía cómo alguien podía rechazar a una chica como Eun-ju. Era raro. Pero sus pensamientos fueron interrumpidos cuando Eun-ju lo sacó del trance, preguntándole si no iba a buscar su café. A Eun-ju le vino a la mente algo que Lee Jun le había dicho antes, que a él siempre lo rechazaban cuando se confesaba. Le parecía rarísimo, cómo alguien tan capaz y popular como él iba a ser rechazado, y por qué insistía en confesarse solo para que le dijeran que no. Al final, Eun-ju se convenció de que eran dos personas que simplemente no se entendían, cada uno con sus propias rarezas. Unos días después, la oficina estaba más tranquila que nunca. El teléfono sonó y Lee Jun contestó con total soltura. Eun-ju lo observaba pensando que se había adaptado de maravilla.
Ya no preguntaba ni cometía errores, lo que la hacía sentir súper relajada. Incluso comentó que ya casi no había nada urgente por hacer, todo en orden. Lee Jun le avisó que salía a almorzar con un escritor, y Eun-ju le deseó buen provecho. Justo cuando estaban por salir, de repente, una voz familiar hizo que a Eun-ju se le cayera la mandíbula al piso. Era el manager Shin. ¿Qué hacía acá? Se suponía que ya se había ido a Busan. Shin, con una sonrisa, les explicó que había vuelto a Seúl para invitarlos a almorzar. Preguntó a dónde se dirigían. Lee Jun, imperturbable, le contó que tenían una reunión de almuerzo con un autor. Shin pareció algo decepcionado, pero mantuvo la compostura. Apenas Shin soltó la invitación, Lee Jun, con esa sonrisa de «tengo algo mejor que hacer», le clavó la excusa de la reunión con el autor. Eun-ju, que ya estaba por dentro con la mandíbula caída, solo pudo verlo irse y pensar «este pibe es otro nivel». Y hablando de otro nivel, el almuerzo con el autor Mo era todo un éxito. El tipo estaba feliz, su libro se había vuelto un bestseller y hasta lo habían invitado a un programa de televisión. Se sentía aliviado y agradecido con la editorial, especialmente con En-ju y Lee Jun, por haberlos apoyado tanto. La dupla, por supuesto, le devolvía los halagos, asegurándole que era un placer trabajar con alguien tan profesional. Todo iba viento en popa hasta que el autor, como si nada, se acordó del famoso paquete equivocado y soltó que su hermanito había abierto la caja y se había encontrado con un libro de inversiones. Lee Jun, que hasta ese momento venía sonriendo, tuvo un microsegundo de pánico. Pero el autor Mo, puro ángel, dijo que no había problema, que él también estaba estudiando finanzas y hasta se había comprado su propia copia del libro. Quiso darle un regalo de la editorial, pero el autor, con toda la onda, se negó. Como consumidor tengo que pagarlo, ¿viste? En-ju y Lee Jun se miraron, aliviados de que el incidente no hubiera escalado a un problema más grande. Afuera del restaurante, mientras caminaban, En-ju seguía diciendo lo copado que era el autor Mo. Lee Jun, de acuerdo, agregó que por eso Shin le había dejado el proyecto a él, porque sabía que Lee Jun lo iba a manejar bien. Luego, como si no tuviera nada más que hacer, le propuso ir a un café, pero En-ju lo cortó. «Che, el manager Shin está de vuelta, ¿no vamos a la oficina?» Lee Jun le restó importancia, argumentando que Shin seguro seguía almorzando. Pero la verdad es que mientras En-ju apuraba el paso, Lee Jun no podía parar de analizarla. La observaba de reojo, pensando en esa confesión fallida con Shin. ¿Todavía no lo superaba? ¿Y Shin estaría incómodo de verla después de lo que pasó? Lee Jun ya tenía su próxima jugada en mente. «Che, asistente de gerencia Jung, esto que te voy a decir es medio desubicado, pero...» Empezó Lee Jun. «Entonces no lo digas», le espetó En-ju, ya harta de sus provocaciones. Pero a Lee Jun no le importó. «¿Vos sabías que cuando te vas a confesar es importante hacer contacto visual?» Eun-ju, fuera de sí, le volvió a gritar. «Te dije que no hablaras de eso». Lee Jun insistió, haciendo un gesto exagerado con las manos. «Pero si yo te vi confesarte, es clave para transmitir emociones». Eun-ju ya estaba al límite, preguntándose qué estaba diciendo el tipo. «¿De qué hablas? ¿Qué hipocresía la tuya?» Y ahí, Lee Jun, con esa sonrisa pícara que lo caracterizaba, le tiró la bomba. «¿Todavía sentís cosas por el manager Shin?» Eun-ju se quedó helada. «¿Qué?» Eun-ju se quedó helada. ¿Qué? Se le desordenó el pelo, se agarró la cabeza como si con eso pudiera borrar lo que acababa de escuchar. «No, ¿vos creés que a mí todavía me gusta él? Si no he contactado al manager Shin ni una sola vez desde que se fue de la empresa». Después de semejante descarga, se corrigió al toque. «Bueno, una vez sí, para cosas del trabajo. Pero, un momento, ¿por qué te estoy dando explicaciones a vos?» Lee Jun, impasible, insistió. «Pero cuando te lo cruzaste antes, parecías medio nerviosa, ¿no?» Eun-ju lo miró con los ojos entrecerrados. Pensó, si no le explico bien, quién sabe qué ideas raras se le van a ocurrir a este. Así que, con resignación, le soltó. «Mira, te voy a decir». Lee Jun se puso una mano en la oreja, como si no la escuchara bien. Eun-ju, ya a los gritos, le espetó. «Es que me da vergüenza verlo, ¿entendés? No es porque me siga gustando. Todavía siento que me arde la cara». Le recordó a Lee Jun que él mismo había sido testigo de cómo el manager Shin la había rechazado a fondo, pero bien a fondo.
Es la primera vez que me lo cruzo desde ese día. Ya me rechazó. ¿Qué sentido tiene que me des consejos ahora?, le dijo, y con una mirada fulminante remató. Y aunque todavía sintiera algo por él, vos no sos la persona de la que quiero consejos, Lee Jun. ¿Quién sos vos para darme consejos si ni siquiera vos tuviste una confesión exitosa? Lee Jun por primera vez se desinfló. Che, eso es re maleducado, ¿sabés?, se quejó. Pero al segundo, con una voz de cachorro regañado, balbuceó. Perdón. Mientras esta escena se desarrollaba, el manager Shin ya se había ido de la oficina. Cuando En-shu y Lee Jun regresaron a sus escritorios, un colega los recibió con una sonrisa. «Ah, manager Shin acaba de irse. Tendrían que haber llegado antes, ¿eh?», le contó a En-shu que Shin se había quedado con las ganas de verlos. «Sí, y también dijo que lamentaba no poder darte esto en persona», le dijo, extendiéndole un sobre a En-shu. Ella, con la cara seria, le contestó. «No necesito nada del manager Shin». Pero la cosa no terminó ahí. El colega, con la mejor de las intenciones, o no, soltó la bomba. ¿Sabías por qué se fue a Busan el manager Shin? Es que su novia se mudó para allá. Un amor re fiel parece, y se van a casar. La noticia cayó como un ladrillo. Lee Jun y el colega se miraron, sorprendidos. «El manager Shin tenía novia. ¿Cómo la ocultó todo este tiempo?», exclamó el colega. Lee Jun, por su parte, solo podía pensar en la pobre En-shu. «De todas formas, Lee Jun, no te presiones si solo trabajaste con él 2 semanas», dijo el colega. Lee Jun disimuló su preocupación por En-shu mientras el colega seguía hablando de la boda y de lo inconveniente que era ir a Busan. El colega le preguntó a Lee Jun si él iba a ir. «Sí», respondió Lee Jun, «todavía me mantengo en contacto con el manager Shin de vez en cuando. Estoy pensando en tomarme el día y hacer un viajecito». Luego volteó hacia En-shu. «Asistente, si lo estás pensando, ¿querés venir conmigo a Busan? Yo manejo». Pero En-shu, con una sonrisa forzada, le dijo, «Está bien, en serio, no planeo ir muy lejos». En ese momento, el teléfono de En-shu sonó. Era el manager Shin. El colega, que parecía saberlo todo, le dijo que Shin había dudado si invitarla o no, que ofrecía cubrir los gastos de viaje, pero que no tenían que ir. En-shu se excusó con un «voy a salir a atender una llamada» y se fue. El colega, mientras tanto, le recordó a Lee Jun que el jefe de equipo y el jefe de departamento iban a enviar un regalo de felicitación. En-shu, sola en la escalera de la oficina, atendió la llamada. «Sí, manager, me enteré. ¡Felicidades! Ah, ojalá me hubiera enterado de la noticia en persona. Estoy muy feliz por vos», dijo, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Sí, voy a tener que revisar mi agenda», añadió. Desde el pasillo, Lee Jun la observaba. «La asistente realmente se ve bien con esto. ¡Qué alivio!», pensó. Pero al segundo, su expresión se torció. «¿Saqué a relucir algo que ella ya superó? Espero que no le moleste», caviló, mientras se retiraba. En-shu, con el teléfono aún en la mano, se dejó caer en un escalón, acurrucada, la espalda contra la pared. La noticia la había golpeado fuerte, a pesar de sus intentos de disimularlo. Se retiraba. En-shu, con el teléfono aún en la mano, se dejó caer en un escalón, acurrucada, la espalda contra la pared. La noticia la había golpeado fuerte, a pesar de sus intentos de disimularlo. Por dentro, se preguntaba cómo había sido tan ciega. Shin con novia y a punto de casarse, y ella que lo había tenido en un pedestal. ¡Qué papelón! Se acordó de la vez que se le declaró, una vergüenza total. Su mente la llevó a ese momento, como un golpe bajo. ¿De verdad no sabías que salía con alguien? Se le había cruzado una compañera, con esa sonrisa que te perfora. Si lo sabías, estás loca, y si no, sos una despistada patética, jajaja. En-shu sentía el calor en la cara al recordar esas palabras. Pensó en las chances que tuvo de acercarse a Shin, como aquella vez que él le ofreció ir a tomar algo a solas. Pero ella, siempre con su timidez o su zona de confort, lo había evitado. Tal vez después, cuando Dongjo esté libre, vayamos todos juntos. ¡Qué tonta había sido! Era el resultado de admirar en silencio, de huir de un flechazo unilateral que nunca se atrevió a perseguir. Ahora, con la invitación de boda en la mano, En-shu se decía que no sentía arrepentimiento ni traición. Al fin y al cabo, lo había querido en secreto, a su manera, y creía que ya había superado todo. Pero el golpe más duro no era el rechazo en sí, sino lo patética y vergonzosa que se sentía por haberlo querido. Un dolor que le quemaba.
Justo cuando estaba sumergida en ese mar de incomodidad, una voz la sacó de golpe. ¿Quién? Levantó la vista. Y ahí estaba Li Shun, como salido de la nada, con una sonrisa pícara y para el colmo, con otra invitación de boda en la mano, idéntica a la de ella. «Asistente de gerencia», le dijo, con ese tono que te desarma. «Dijiste que ya lo habías superado». Enshu se quedó helada. ¿Cómo? Y antes de que pudiera procesarlo, Li Shun le lanzó la bomba. «¿Querés venir conmigo?» La cara de Enshu era un poema de pura incredulidad. ¿Qué?